Luz de Luna. ¡Ay, qué momento vamos a tener en la tarde informativa ahora! Miren, esto ya va a ser durante todos los martes. Antes éramos dos, frente a frente, Matías y yo. Y con la genial idea de Matías, de que él tiene obviamente la posibilidad más cercana de contar con gente, con personalidades que tiene que ver con el mundo de la política, de la actualidad, y tener todo ese conocimiento y poder aportar para nuestro programa y fundamentalmente para ustedes que están del otro lado del televisor en cada localidad donde llega la tarde informativa, es genial. O sea, acá aceptamos todo, sin límite acá. Y la verdad que esto de los martes, que es el pulso de la semana, la gente está esperando porque ya está acostumbrada a que los marque el pulso, Matías Michelú, de Pulso Consultores, y ahora con esta modalidad, los otros días tuvimos como invitado al coautor del libro Pancho Ramírez, junto con el doctor Jorge Pedro Busti, y estuvo genial, fantástico. Conocimos muchas cosas que nosotros desconocíamos y ahora vamos a tener la posibilidad, Matías, yo, de poder dialogar con Álvaro Gabás. Saben ustedes que él fue secretario de la producción del gobierno de la provincia de Entre Ríos, y que actualmente es el representante en la mesa del directorio del Banco Entre Ríos en representación del gobierno provincial. Así que tenemos para hablar fundamentalmente porque han ido sucediendo muchas cosas la semana que pasó, desde el martes que nos dejó Matías hasta el día de hoy. Yo quiero saludar, Mati, ¿cómo te va? Gracias por este momento y tener a este amigo, un genio, Álvaro Gabás también, Así que a ambos los saludo. Buenas tardes, Julio, y un saludo a la audiencia de la producción, como siempre. Buenas tardes, un gusto saludarlo a vos y a toda la teleaudiencia, un placer enorme. Bueno, ahora sí. Bueno, Matías, vamos a comenzar con Matías. La verdad que muchas cosas para comentar, lo que dejó el día martes, desde que nos dejaste hasta hoy, a nivel nacional, también a nivel provincial. Y aprovecharlo a Álvaro, porque él también va a ser una especie de que nos va a dar la opinión o nos va a explicar cosas que nosotros y el televidente por ahí no entendemos, porque por ahí escuchamos en términos muy técnicos que muchas bolillas no le damos y en realidad puede ser muy importante, ¿no? Sí, Julio, como bien decías con respecto a lo nacional, una de las principales cuestiones que sucedió es una línea marcada con respecto a la economía, un plan que se presentó. Por eso acá tenemos el gusto de compartir con Álvaro, que nos va a comentar un poco al respecto. Pero antes de entrar a ese tema, Álvaro, si te parece, hago un breve resumen provincial, por ahí algunas cuestiones, y después ya te doy la palabra como para que vos te puedas expandir en el tema, que sos conocedor del tema. No, sí. Bueno, qué bueno, dale, Mati, dale. ¿Cómo es? Bueno, con respecto a lo que ha ido pasando en estos últimos días a nivel provincial, en el ámbito político, para destacar hay un hecho que sucedió hoy, que hubo una reunión de la Liga de Intendentes Justicialista con el gobernador Bordet y la vicegobernadora Laura Strata. Fue una reunión que no es una más, sino una reunión en la que se eligieron autoridades de la Liga de Intendentes, esta Liga de Intendentes que siempre acompañó al gobernador Bordet y estuvo una especie de sustento político para poder construir en la provincia, en la cual se han debatido, se reunieron para debatir cuestiones de gestión pública en tiempos de pandemia y por ahí un poco lo que son programas para la post-pandemia también. Las autoridades que fueron electas fue el presidente, que es el presidente Luca Larrarte, el presidente de la Liga, ajá, que es de San Salvador, y como vicepresidentes Claudia Monjo de Villaguay y Gerardo Chapino de Federal. Bueno, ese fue uno de los hechos más importantes políticamente en lo que respecta a la política terriana. Otro hecho también que dejó mucho para charlar, pero lo más resaltado
fue la entrevista que hizo el gobernador Gustavo Bordet, que dio, en la que habló de muchísimos temas, pero me quedo con lo más importante, así le damos la palabra a la brevedad, que es que dijo que va a tener una tarea determinante en lo que es la conformación del proceso electoral de 2023. A ver, ajá. No, terminá el concepto, porque yo quería preguntar, digo, estoy mirando la tele, ¿qué significa eso? Políticamente significa que va a tomar, por así decir, un rol importante, va a tomar preponderancia su figura en lo que sería la candidatura para lo que es el peronismo para el 2023. Está trabajando una línea en la cual no es que él va a estar afuera de lo que es la política, va a seguir y se está poniendo a disposición y para apoyar al futuro candidato de lo que sería el peronismo entrerriano, y a su vez está avisando que va a tomar un rol importante, preponderante. Básicamente que se podría decir que va a ser como el conductor del proceso electoral para lo que es el peronismo en 2023. ¿Vos creés, Mati, que también con esa reunión con los intendentes de Justicia también, digamos, fue ahí tema de charla? Creo que como que estamos entrando ya más un poco en lo que es clima electoral, podría decirse, por el año que viene, por las legislativas, y bueno, el gobernador ya ha empezado a dar indicios en lo que es política partidaria, y este mensaje que envió días atrás va en ese sentido, y la reunión de la Liga es como que también va en ese sentido, mostrando un poco lo que es la conducción del peronismo de la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, es más o menos la lectura, van de la mano las dos cosas, me parece. Comunicacionalmente, primero salió a declarar y después mostró el segundo gesto, que es de la Liga. Sí, claro. Y son hechos importantes dentro de los movimientos políticos de Entre Ríos. Y bueno, después también otro hecho muy importante que ha dejado mucha tela para cortar también, es el tema de las elecciones del PRO, que se realizan el 28 de noviembre, y bueno, políticamente acá se han presentado dos listas, hasta ahora hay que ver qué es lo que dictamina la justicia electoral, pero hasta el momento hay presentadas dos listas, una que va por una línea de lo que es Frigerio, y otra línea que va encabezada por Nies. La línea de Frigerio tiene candidato a presidente de lo que sería el PRO entrerriano, Eduardo Caminal, es el candidato de Frigerio, y después bueno, que es concordiense, y después la lista también de Nies, que es concordiense, o sea que uno de los dos presidentes del PRO de Entre Ríos va a ser concordiense, y también hay algunas listas que se han presentado en órdenes departamentales en Paraná, Concordia y Gualeguay. Esto ha dejado este proceso electoral está dejando varias denuncias cruzadas, denuncias o amague de denuncias. Se ve que la interna del PRO está bastante fuerte, está áspera, porque han acusado a Nies de hacer desmanejos de fondos de CTM, como que direccionó fondos para la compra de bolsones que fueron repartidos durante la campaña en la costa encima del Paraná, ni siquiera en Salto Grande, que es el área donde eso es lo que se lo acusa, sí. Por un lado, y bueno, después por el otro lado también se lo ha acusado Esteban Vitor de haber usado en la campaña con Barisco dineros provenientes del narcotráfico. Así que bueno, es unas elecciones internas del PRO bastante interesantes. Estos son por ahora los fuegos cruzados que se ha visto, que han surgido justamente dos en estas últimas semanas, así que va en línea por lo que se ve con lo que son las elecciones internas del PRO. Además ha sido tema de toda la semana por las declaraciones de esta persona que involucra de lleno, ¿no? Inclusive apunta directamente a dos localidades de la provincia de Entre Ríos, una de ellas de nuestra costa, ¿no? Viale. Claro, y bueno, el tema,
de salir a escena, Frigerio, uno va viendo también, ya pensando en las elecciones generales, ¿no? O sea, cuando se tenga que elegir gobernador y demás, ¿crees que es una figura, digamos, de ese partido potencialmente candidato o qué? Y Frigerio, si está queriendo impulsar una lista en Entre Ríos, calculo que debe tener alguna ambición electoral en lo que son las legislativas nacionales del año que viene, y en esa línea calculo que deberá tener algún tipo de ambición también, por lo menos para mantener lo que ha sido el poder que ha tenido durante los años del macrismo, cuando Macri era presidente. Él era como el distribuidor, por así decir, del poder, el que decidía quién jugaba y quién no en las listas, y ese poder por ahí ha decaído al nivel de que ahora tiene internas, porque si lo seguiría manteniendo, no, ese poder esto no debería estar pasando, pero bueno, se ve que no se lo reconoce tanto como se lo reconocía en su momento, pero calculo que algún tipo de interés sigue teniendo. Por lo pronto no sé si va a ser candidato o no, ha expresado algunos indicios de que estaría interesado, pero bueno, también él, para insertarse en lo que sería el gobierno en Buenos Aires, ya sea en ciudad o en provincia, tiene un camino muy complicado también. Entonces, por las dudas, me parece que mientras va a seguir jugando en Entre Ríos, como para mantener ese poder residual que le quedó, y tratar de construir desde allí, ya sea una candidatura provincial en Entre Ríos o ver cómo juega. Sí, porque acá también entra la cuestión de qué papel va a jugar la UCR, digo, no solamente a nivel provincial, sí, sino también a nivel nacional. No es fácil, pero bueno, con la estructura que le habrá quedado, calculo que para negociar algo interno en Entre Ríos, como candidato por lo menos a legislador provincial nacional, tiene para hacer. Y bueno, después ahí se verá a futuro cómo sale esa elección y si se presenta él o alguien de su espacio. Bueno, los otros días se conoció también la imagen altamente positiva, casi histórica, podría decir, del gobernador de la provincia, entre los 3 mejores del país. El gobernador Bordet, digo. Sí, no sé si entre los 3, pero estaban ahí entre los primeros. Y lo destacable de esto es que la imagen de Bordet se mantiene frente a la pandemia. O sea, que por ahí donde muchos han sufrido el desgaste natural de conducir en esta crisis económica que venimos atravesando hace varios años y encima sumado la pandemia, es muy destacable que el gobernador de Entre Ríos mantenga una imagen lo que se podría considerar alta. Y eso que falta todavía toda la reactivación económica, así que bueno, hay que esperar. Yo creo que como ha venido el gobernador surfeando muchísimas cuestiones, más aún el gobierno de Macri, que ha sabido conducir siendo un gobernador peronista, tiene mucho para crecer en el sentido que crezca el país y que se ordene la economía, que bueno, ahí ya le paso la pelota Álvaro, no sé qué opinás de todo esto, digo. Sí. Y bueno, la verdad que desde el punto de vista económico, y acá ya entro al tema que me compete un poco más, bueno, estamos transitando, como decía Matías y como bien decía usted, una de las pandemias, o la pandemia más importante del último siglo, que hoy lo escuchaba al presidente decir que somos la generación que vivió la pandemia, que transitó la pandemia. Esto desde el punto de vista sanitario, pero cuando uno analiza desde el punto de vista económico, es equiparable a la última crisis o al crack del año 29 en Estados Unidos, que se prolifera a todo el mundo. Lo cual nosotros estamos transitando, Argentina y el mundo, está transitando una crisis económica muy fuerte que ha calado hondo en todas las actividades económicas, en todas las clases sociales, en todos los países del mundo, con lo cual acá no hay distinción de ninguna territorialidad o de ningún tipo económico o de ningún tipo de nacionalidad. Hago esta pequeña introducción o este pequeño contexto para saber dónde estamos parados. Y hoy Argentina, los indicadores macroeconómicos, las variables macroeconómicas no son positivas, son
si uno la compara con el año anterior, se ve reflejada su actividad en su PBI en casi un 20%. Si uno lo anualiza a julio del 2020 con el acumulado julio 2020 con el acumulado julio 2019, hay una caída de casi el 20%, donde la actividad industrial también tuvo una caída abrupta, donde la actividad de la construcción, ni hablar la turística. Entonces creo que esto tiene un impacto en toda la economía argentina, donde el consumo hoy está deprimido, lo cual vemos que, bueno, esto lógicamente y consecuentemente con lo que está pasando, tiene su correlato en la economía doméstica. No obstante eso, creo que el gobierno ha generado algunas políticas públicas en materia económica y social muy fuertes. En ese marco podemos destacar el ingreso familiar de emergencia, el ATP, que es un subsidio que se le da al trabajador formal y es casi la mitad del sueldo de los empleados registrados. Hay una serie de créditos blandos, y como decimos los economistas, con tasa de interés real negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que son tasas muy por debajo de la inflación, lo cual hace que su apetencia o hace que sea indefectible la toma de crédito que están otorgando todos los bancos del país a partir de esta política pública de promoción o de reactivación a la actividad privada. Pero en ese marco también están las pymes, están las grandes empresas, están los monotributistas y los autónomos, que también se ha puesto foco aquí desde el gobierno nacional para justamente promover o para desarrollar o para que no descaiga, sostener la actividad o su actividad económica de estos pequeños cuentapropistas. Seguramente no alcanza, seguramente imagínense que todo el mundo está brindando subsidio al sector privado. Lo hace Trump en Estados Unidos. Trump copió el ingreso familiar de emergencia, no tiene este nombre, pero se llama un ingreso extraordinario que le paga entre $800 y $1.000 a cada ciudadano que ha perdido su trabajo, lo cual se nota que los países a nivel mundial han tomado una conducta de intervención del mercado, de intervención al sector privado para sostener y no que se lleve a una depresión económica o que se lleve a lógicamente un cierre de empresas. Y bueno, la última semana, que creo que fue la medida que se habló, que tuvo un interés mediático y político, es justamente esta de una reducción de las retenciones a las exportaciones, principalmente enfocada a la soja y sus derivados. Quiere decir que aceites, biodiesel, todos los derivados del grano de soja. A las carnes también hubo una reducción de retenciones a las exportaciones. Hubo una reducción en 0%, o sea, es decir, que ahora ya no tiene más retenciones en el caso de las exportaciones de bienes industriales. Y también hubo una política de promover la actividad de la construcción, que son los 4 pilares que tiene la economía en general. Y bueno, esto es muy importante porque lo que busca es reactivar las exportaciones de Argentina. Si hoy analizamos, hoy yo estoy hablando de la cuestión de la economía real, como se dice, pero también tenemos un problema en la economía monetaria o financiera. Entonces el gobierno quiso atacar de una manera dual, es decir, por un lado reactivar la economía real, reactivar la producción de bienes y servicios, las exportaciones, y por el otro lado tratar de solucionar el déficit que tiene de dólares o de moneda extranjera, y la única fuente de generación genuina que tiene hoy el gobierno son las exportaciones. Entonces, justamente el objetivo de estas medidas fue atacar estas dos corrientes o estas dos directrices. Pero bueno, hay que esperar cómo madura el mercado, hay que esperar cómo maduran estas medidas para saber si hay que profundizarlas, hay que ampliarlas, hay que aumentar el alcance de estas medidas, o bien tuvieron el impacto o el efecto que todos esperábamos. Mati. Sí, más que nada quería consultarte, Álvaro, por ahí, porque estuve leyendo hace un rato que el presidente de la UIA tuvieron una reunión y fueron apoyadas estas medidas por una mesa, digamos, industrial con gremios, creo.
si no me equivoco, y que fueron bien recibidas esta medida por los industriales. En el sector del campo, ¿cómo lo has visto vos? No sé si has tenido... Sí, como bien decía vos, hoy tuve una reunión que en verdad es un encuentro de empresarios y de gremios para un consejo económico social. Eso un poco creo que se había planteado. Lógicamente lo ven positiva esta medida de los industriales, porque Argentina tiene que ir a un proceso, esto es indefectible, para que tengamos un desarrollo económico y social en el largo plazo, y largo plazo estoy hablando de 20 años, necesitamos un crecimiento y un desarrollo de las cadenas de valor, de agregado de valor, de desarrollo industrial. Esto es un camino indefectible. Si uno analiza los países del mundo, los países desarrollados tienen una alta tecnificación, una alta inversión en investigación y desarrollo, una alta sofisticación en lo que es desarrollo industrial. Entonces, Argentina tiene que ir a ese proceso. En ese marco de esta medida seguramente es ínfima para ese desarrollo, pero tenemos que ir apuntando, tenemos que tener una visión estratégica, que vayamos a un desarrollo agroindustrial, donde Argentina es muy competitiva a nivel mundial. La producción primaria de Argentina está en los niveles de estándares mejores del mundo, en la proteína animal como en la proteína vegetal, en ambas. Entonces, ¿no? Argentina tiene que ir a un plan estratégico que desarrolle esta actividad económica de integración justamente con la industria para agregarle valor, y eso significa que hay un círculo virtuoso de la economía. Genera empleo genuino, genera mayor renta, genera aumento de producción, aumento de exportación, etc. Entonces, en ese marco, obviamente que los industriales, entiendo que fue una medida que los favorecía o que tiene un impacto positivo. En el sector agropecuario, yo creo que hubo dimes y diretes, hubo claros oscuros, pero de todas formas estas medidas están muy lejos de perjudicar al sector agropecuario, sino que beneficia. Tal vez pueden ser, le faltó, necesitan unas medidas complementarias, pero de ningún punto de vista las perjudica, sino que siempre en este caso las beneficia. Con lo cual creo que el impacto también en el sector agropecuario es positivo. Así que bueno, un poco ese es el panorama. Vos sabés que, perdón Mati, ¿no? Iba a esa pregunta yo, porque todas estas decisiones es como un guiño al sector agropecuario también, ¿no? Decirle, quédense tranquilos, estamos luchando por todos los medios ante una situación nunca antes vista. Muy bien lo decía vos, se asemeja, se compara a nivel mundial con la crisis del 29, el famoso crack, donde nuestro país fue visto como granero del mundo, donde se aprovechó por un tiempo esa posibilidad como país agroexportador, y nosotros tenemos, me parece a mí, de todas las crisis, un plus que quizás muchos no lo tienen, y que somos el granero del mundo, seguimos siendo el granero del mundo. Y estas decisiones, quería preguntarte si era como un guiño al sector agropecuario, como para que, bueno, el pequeño, el mediano tenga la posibilidad, y bueno, y bien lo decía vos, ¿no? Tuvo muchos claros oscuros, o idas y venidas, o opiniones dispares, pero en definitiva es como para comenzar, para ver si más adelante se puede hacer algo más, ¿no? Me parece, digo. Sí, coincido. Creo que fue una medida que fue un guiño, lógicamente, al sector agropecuario, pero también fue un guiño a la economía en general. Creo que se esperaba medidas económicas concretas, productivas, concretas, y creo que tal vez fueron, como te decía, tal vez no alcanzan, y la crisis es tan profunda que todo lo que pueda hacer el gobierno, y el sector público y privado, no hablo solamente del sector público, sino que acá en esta pandemia, en esta crisis, tenemos que buscar una consolidación de ambos sectores, con lo cual creo que fue positiva. Creo que también, como vos decías, creo que Argentina tiene la ventaja competitiva y comparativa, ambas ventajas en el sector agropecuario, porque el mundo va a seguir demandando proteína, el mundo demanda alimentos. El mundo hoy demanda tres grandes cosas: demanda investigación y desarrollo, demanda alimentos, proteína animal y vegetal, y demanda conocimiento, recursos humanos, software. Esas son las tres grandes bolsas. Uno dice, ¿dónde está el comercio exterior? Están ahí.
con mayor o menor medida, con países que pueden aportar más o países que pueden aportar menos, en algunos y en otros. Argentina, en tema de conocimiento o desarrollo tecnológico, no aporta tanto como los países nórdicos, Estados Unidos, Alemania, pero sí aporta mucho en materia de bienes primarios. Yo creo que esto hay que consolidarlo, pero con una perspectiva agroindustrial, con una perspectiva que genere valor agregado, que logremos un encadenamiento de los distintos eslabones que tiene el sector agropecuario junto con el sector industrial. Y creo que eso no depende ni de un gobierno, sino depende de muchos gobiernos sucesores, pero principalmente con una visión estratégica de largo plazo que busque esta consolidación. Así que ojalá que el gobierno siga con esta impronta de marcar o de balizar el camino, buscando medidas que promocionen o que incentiven tanto la exportación como la producción. Mati. Sí, bueno, en consonancia con lo que comentaba un poco Álvaro, por ahí la lectura que puedo hacer es que este gobierno por ahí viene a proponer un gobierno más que apunta a la producción, a la industria del trabajo y que se generen divisas en base a eso y no que se generen las divisas necesarias para cubrir lo que son los gastos públicos con el endeudamiento. Un poco en contraste con el gobierno anterior, veo que estas medidas y lo que está comentando Álvaro van en la dirección de generar divisas auténticas y apostar a que el país produzca, que el país exporte y que así ingresen las divisas necesarias por ahí que son las que nos están faltando como país para tener mayor respaldo y poder cubrir los gastos, el gasto público. Y otra cuestión que te quería consultar algo, que por ahí he escuchado el rumor, como que lo que se está diciendo un poco es que hay que pasar lo que sería fin de año y que se especula fuertemente que en febrero o marzo ya va a aumentar un poco lo que es el precio de las commodities y eso sumado con todo el plan, por así decir, económico de fomento a lo que es producción y industria agropecuario, puede llegar a tomar un envión el año que viene la economía y que sea positivo para nuestro país. No sé si lo has escuchado o no, pero te quería consultar vos cómo lo ves como economista, por ahí un poco. Sí, voy a la primera.